Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Buenos días amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estoy muy contento esta mañana de poder compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado El poder transformador del testimonio personal. Y vamos a analizar la vida de un hombre, de un discípulo de Cristo, cómo su vida fue transformada y cómo esa vida transformada fue realmente el mayor ejemplo, el mayor sermón predicado sobre el poder transformador de Cristo. Y así, este discípulo nos muestra que también nosotros podemos ser transformados, cambiados a la imagen de Cristo, si permitimos que su amor, que su vida, que su palabra haga en nosotros una nueva experiencia, nos transforme conforme a su poder, a su gracia. Por eso comencemos el estudio hoy con una oración para que Dios nos dirija, nos acompañe a abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites compartir de tu palabra y poder estudiarla. Pero también, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos acompañe y que nos ayude a no solamente escuchar tu palabra, pero también vivirla conforme a tu propósito. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar en esta mañana, a compartir de lo que nos dice la palabra de Dios fue la vida transformada de un discípulo de Cristo. Si bien es cierto, todos los discípulos de Cristo, a excepción de uno, fueron realmente transformados por Cristo, hay uno que realmente refleja aún más claramente esa transformación, ese poder que fue realmente dado por Cristo para cambiar la vida y dejar de ser quienes éramos, personas egoístas, egocéntricas, airadas, con tendencias al ser combativos, a ser impetuosos, a un espíritu amable, dócil, de amor y de servicio. Notemos cómo el Señor nos comienza hablando acerca de esta persona, como Cristo puso por sobrenombre justamente a este discípulo de una forma que vamos realmente a sorprendernos. Si lo analizamos correctamente, veremos que este discípulo tenía realmente una característica no muy buena. Notemos lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Cuando Cristo comenzó a llamar a sus discípulos, cuando escogió a los 12, notemos cómo Cristo menciona fue el nombre que les dio justamente a este discípulo y a su hermano. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, a ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Notamos aquí como Cristo, cuando está escogiendo entonces a los 12 discípulos, cuando está nombrando a quienes serían sus representantes, quienes trabajarían con él, quienes convivirían con él constantemente, cuando llega a Juan y Jacobo, les pone por sobrenombre Boanerges, esto quiere decir hijos del trueno, indicando qué tipo de personalidades, qué tipo de características, qué tipo de caracteres tenían ellos. Eran personas que tenían un espíritu vengativo, un espíritu apasionante, un espíritu impetuoso. Y por esto Cristo les puso este nombre para recordarles su necesidad de ser transformados, cambiados por Cristo. Notemos cómo ellos inclusive sugirieron a Cristo de que destruya a quienes no le recibieron. En Lucas 9:51 en adelante leemos lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Notamos entonces en esta historia cómo estos dos discípulos, como el apóstol Juan, tenían un espíritu realmente no de Cristo, sino un espíritu combativo, vengativo, impulsivo y que deseaba destruir a quien no aceptaba a Cristo. Esta manera de pensar o esta manera de ver a Cristo o tratar de defender la verdad nos muestra cuán diferente es al espíritu de Cristo. Cristo le reprende a Juan, le dice de que él no conocía el espíritu que tenía y no se da cuenta de que el espíritu que impulsaba ese aparente amor por el Señor realmente era un espíritu del enemigo, era un espíritu contrario a la verdad. Y por eso Cristo lo reprende, mostrándole que necesitaba conocer, ver más a Cristo y darse cuenta de que Cristo vino a salvar y no a destruir a las personas. Por esto, el apóstol Juan tuvo que aprender y pensó en sí mismo de su necesidad,
Por eso el apóstol Juan se aferró aún más de Cristo, se dio cuenta de su propia debilidad, de su propia inclinación y fue transformado por esa gracia de Cristo. Y el apóstol Juan llegó a ser realmente el más cercano a Cristo, el que más reflejó su amor, su compasión, su carácter. Esto nos es evidente en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, versículos 1 en adelante, cuando él comienza a declarar quién fue Cristo para él, cómo él fue un testigo del amor y la misericordia de Cristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Notamos así como el apóstol en su primera carta a la iglesia presenta esta evidencia de lo que había él visto en su propia vida. Él habla de su testimonio personal, cómo fue él tocado por Cristo, fue transformado conforme él contemplaba al Señor Jesús. Él vio a Cristo, él quiso imitar a Cristo, él quiso ser como Cristo. Y por eso él dice, voy a manifestarles, voy a compartirles lo que significa realmente tener esa unión con Cristo. De todas las cartas, de todas las epístolas que se escribieron para la iglesia y que se encuentran en el Nuevo Testamento, que fueron escritas por los apóstoles y que nos ayudan a entender y vivir una vida cristiana, de todas estas cartas notamos que las cartas del apóstol Juan son, sin lugar a duda, las más amorosas, las más tiernas, las más compasivas y también posiblemente las más fáciles de comprender. Porque el apóstol Juan habló de una vida transformada, habló de una experiencia viva de lo que significa tener a Cristo. De hecho, el apóstol Juan hace un énfasis en sus cartas de que realmente una persona con Cristo no puede vivir una vida de muerte y de destrucción y de pecado. Él habla y afirma de que unido a Cristo uno puede estar en esa plena comunión, en esa experiencia de victoria. Por eso Él hace un énfasis y apela a nosotros a amar al Señor Jesús, a entregarnos completamente y que cuando estemos unidos a Cristo, realmente amaremos a nuestros hermanos como Él nos amó. En 1 de Juan 3:1, el apóstol nos dice esto: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Así notamos como el apóstol Juan constantemente nos recuerda de que es realmente el amor de Dios lo que nos hace a nosotros sus hijos. Nos dice, mirad, contemplad cuán grande amor tiene Dios con nosotros, que nos ha hecho sus hijos, que somos su criatura, que ya no somos parte del mundo, que por medio de su amor, su misericordia, su evangelio, nos atrae a Cristo y nos transforma de una vida pecaminosa, de un carácter destructivo, vengativo, a un carácter ennoblecido, a un carácter amoroso. Y por eso el apóstol Juan nos apela, nos insta, nos llama a realmente amarnos. En el capítulo 4, versículo 7 en adelante nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así notamos como el apóstol Juan nos presenta nuevamente esta experiencia que debe existir en todo hijo de Cristo, en todo discípulo del Señor Jesús. El amor sincero unos por otros, el realmente ser transformados por ese amor de Dios. Y Dios nos presenta este concepto, esta realidad de que somos engendrados a través del amor, porque Cristo nos amó a nosotros primero. Cristo se entregó por nosotros cuando estamos todavía en nuestra rebelión, en nuestros pecados. Por eso el apóstol Juan nos hace este llamado, nos apela como Él fue llamado por Cristo, como Él fue apelado por Cristo a ser transformado contemplando a Cristo. Es por esto que el apóstol Juan realmente siguió a Cristo más que cualquier otro discípulo. Él no quiso separarse de Cristo, él realmente deseaba ser un ejemplo, un reflejo de Él. Y así el apóstol Juan alcanzó el objetivo, no porque era mejor que nosotros, no porque era un hombre con mayores dones, mayores dotes. Al contrario,
Su propia necesidad constante de Cristo hizo que él se aferrase de Cristo, que realmente se diese cuenta de cuánto él tenía que cambiar y cuánto tenía que dejar que Cristo obre en él una transformación. En el capítulo 5, versículos 1 en adelante, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vemos así como entonces el apóstol Juan nos presenta esta experiencia viva, eficaz, real, tangible de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa realmente aceptar al Señor Jesús. Si decimos que estamos con Cristo, vamos entonces a amar a Cristo, amar al prójimo, guardar su santa ley. Esto será posible porque el amor de Dios realmente toma posesión del corazón, de la mente. Nos deleitaremos en ser realmente sus súbditos, en servirlo y hacer conforme su propósito. Por esto el apóstol Juan llegó a comprender, llegó a experimentar, llegó a ser transformado por esa gracia de Cristo, y su testimonio nos refleja, nos muestra que también nosotros podemos tener esa misma experiencia, que podemos ser cambiados de hijos del trueno, de personas airadas, impetuosas, combativas, egoístas, a personas amables, dulces, tiernas, compasivas, que reflejan a Cristo de una forma viva. Así es como el mundo, dice el apóstol Juan, verá la victoria en Cristo. Verá que realmente la fe nuestra es una fe viva, una fe eficaz, una fe no de palabra, no de una ideología intelectual, sino de experiencia real. La gente y el mundo observará a Cristo ser reflejado, ser visto en la vida de las personas, porque verán un amor no humano, un amor no pasional, no un amor efímero, no un amor sentimental, sino un principio constante de un amor por Dios y por el prójimo que realmente refleja a Cristo. Dios quiere que nosotros tengamos experiencia y nos invita hoy a aceptarlo. Que tú y yo podamos aceptar a Cristo es mi oración, y que por su gracia, su poder transformador, su gracia divina nos haga conforme a sí mismo. Que Dios te guarde y te bendiga en este día, es mi oración, y que por su gracia estemos mañana también presentes para compartir más de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.